dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra fue de él. Y él no le dice a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Bien, este pasaje respecto al milagro de Jesús sobre un leproso lo vemos también en Marcos y también lo vamos a ver en Mateo. ¿Está bien? Ahora, en esta historia lo que vemos cómo Jesús se encontró, ¿no? Se encontró en el camino que él se dirigía, se encontró con un hombre que estaba lleno de lepra. Todos más o menos sabemos o tenemos alguna noción de a qué se refiere con la lepra. ¿Sabemos eso? Creo que sí, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, estaba buscando la definición de la lepra y el nombre científico con el que lo reconocen es la enfermedad de Hansen. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa crónica que está producida por una bacteria y que afecta no solamente la piel, afecta el sistema nervioso, las vías respiratorias y también la vista, los ojos. Y el contagio, sobre todo, dice que es a través de gotículas nasales y orales, o sea, a través de la saliva, ¿no? ¿Qué más? Vemos también que en esa época la lepra era uno de los males, uno de los peores males, ¿no? Que le podía suceder a una persona. Y lo que era relacionado era que era parte de un castigo de Dios por los pecados cometidos. ¿Ya? Vamos a ver que en el verso 12 dice, ¿no? Que en el verso 12, perdón, en el verso, en el verso 12 al terminar, casi en la última parte dice, ¿no? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando dice puedes limpiarme, en una traducción dice puedes también purificarme. Para esa época, y según también el libro de Levítico, menciona que la lepra era, que una persona tenga lepra era una persona que tenía una impureza, que era impuro. ¿Está bien? Si ustedes buscan en la Biblia, Levítico 13:3, Levítico 13:3, Levítico 13:3. Sí, yo lo tengo. A ver, Michelle, léelo, por favor. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Inmundo. En la traducción, en la nueva traducción viviente, también menciona algo más, o en otras palabras, dice, el sacerdote examinará la zona afectada de la piel. El vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel. Esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. ¿Qué significa eso? Que toda persona que podía tener esta enfermedad no podía participar en ninguna actividad relacionada a la adoración o a participar en lo que viene a ser las ceremonias, ¿no? Que habían para poder rendir tributo a Dios, ¿no? Entonces, ellos estaban apartados y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En la siguiente imagen. Muchos de estas personas que tenían lepra tenían que hacer infinidad tenía que cumplir algunos requisitos, tenía que cumplir con algunas unas normas, unas reglas
¿para qué? Para que ellos puedan evitar contagiar a otras personas, porque para ese entonces la enfermedad era, pues, era muy, muy contagiosa y tampoco había una medicina para poder, para que puedan tratar esta enfermedad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacían? Como vemos en la imagen, ellos tenían que vivir fuera del campamento, tenían que vestir ropa rasgada, una ropa así, desgastada, ¿no? Andrajosa. Tenían que andar con la cabeza descubierta y tenían que anunciarse para que todo el mundo, al escuchar su voz, puedan apartarse y no acercarse a él o a ella. Ellos tenían que gritar y decir, inmundo, inmundo. De esa manera, las personas se alejaban de ellos y así evitaban ser contagiados por esta persona. ¿Está bien? ¿Qué les llama la atención de esto? Por ejemplo, para mí me llama la atención mucho que ellos tenían que estar fuera del campamento, tenían que en todo tiempo anunciarse diciendo que ellos eran inmundos, o sea, que eran impuros. ¿Ya? Estas medidas que ustedes ven pueden parecer muy injustas, muy crueles, ¿ya? Pero si vemos en esa época, como les decía, esta enfermedad no tenía un tratamiento específico. Y por lo tanto, las reglas eran muy estrictas para que cada uno pueda evitar ser contagiado. Ahora, las personas que tal vez no tenían esta enfermedad mostraban mucho temor, mucho rechazo a las personas o a una persona que tenía esta enfermedad. Y como respuesta a eso, muchos de ellos hasta los veían en la calle, les tiraban piedras, ¿no? Para que no se acerquen a ellos o se escondían. Prácticamente muchas personas expresaban cierto, como que sintieran horror, asco, rabia, y de esa manera se manifestaba el rechazo hacia esta persona o hacia estas personas con lepra. Entonces, una persona con lepra era una persona excluida de la sociedad, era una persona que sufría constantemente discriminaciones y también no podía participar en ninguna actividad social. ¿Está bien? Ahora, si ustedes revisan en Levítico 13, 45, 46, a ver si alguien lo puede leer. Andrea lo puede leer. A ver, Andrea, ¿Cuál? 45. 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Muy bien, ahí está la referencia, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer con una persona que tenía lepra? ¿Está bien? La enfermedad de Hansen. Ahora, pensando en nuestro contexto actual, ¿no? Nosotros estamos pasando actualmente por más o menos 14,000 personas contagiadas con el COVID. Las similitudes con la enfermedad que tenemos con la lepra, en primer lugar era que para esa época no había pues una cura, ¿no? No había un tratamiento. Y también sabemos que para el COVID-19 tampoco, hasta el momento, hay una vacuna que podamos decir que es para poder prevenir esta enfermedad, o un tratamiento efectivo que permita que cualquier persona en una situación de vulnerabilidad pueda salir con bien de esta enfermedad. ¿Bien? Vamos a ver también que muchas personas hoy en día, cuando están pasando por esta situación, como les decía al inicio, ¿no? Al inicio de la conversación, cada caso es toda una historia de cómo están viviendo esta situación. Justo quiero compartirles un testimonio de una persona que también se contagió del COVID. Dice él, ¿no? Que
Al cuarto día empezó a sentirse mal, empezó a doler el cuerpo, empezó a sentir fiebre. Fue al médico, le hicieron la prueba, esperaron unos días y después por teléfono le dijeron que había salido positivo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Como vivía solamente con su esposa, él ya una persona también, un adulto mayor, él decidió cerrarse su cuarto y no tener contacto con su esposa. Su esposa también se hizo la prueba y ella salió negativo, ¿ya? Entonces, con mayor razón, él tenía que estar encerrado en su habitación. Y parte de su testimonio, que yo les puedo compartir después el link para que lo puedan leer, dice esto, ¿no? En ese testimonio que les voy a leer, que sale en la imagen. Él dice, fuera de los dolores, él dice, comenta, ¿no? Que para él esta experiencia fuera tan difícil porque él sentía, dice, el rechazo y miedo de su esposa. Él dice, yo quería salir y ella se alejaba. Siempre la veía con guantes y mascarilla. Eso me afectó mucho. Tener que salir a hurtadillas a recoger la comida de la mesita que estaba en mi puerta. Me sentí, dice, un apestado. Ha sido una lucha interna muy dura. Las personas que tienen, ya son portadoras del COVID-19 o bueno, son portadoras de este coronavirus, es para ellos también, más allá de lo físico, de toda la enfermedad que ya lo sabemos, ya lo tenemos, la información allí constante en las redes, en las noticias, hay una experiencia traumática para cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué sienten estas personas? Muy a pesar de la fiebre, del dolor corporal y posiblemente la incapacidad para respirar, también hay un sentimiento de culpa de esa persona por preguntarse en qué momento me contagié, ¿no? Por salir a la calle, conocí a alguien, a un familiar, ¿cómo me pude haber contagiado? Entonces hay un sentimiento de culpa. También hay un temor y preocupación por su salud, porque ¿qué me va a pasar a mí, no? ¿Voy a resistir la enfermedad? ¿Y qué pasa si le contagio o le he contagiado a más de mis familiares? ¿Podrán sobresalir de esta enfermedad? Entonces hay un temor y una preocupación constante, ¿está bien? También hay tristeza, hay enojo, hay frustración, porque en medio de todo esto ellos están, pues, una persona con esta enfermedad está recluida, ¿está bien? En pocas palabras hay una sensación de abandono. Ustedes ven lo que habíamos estado hablando hace poco del milagro de Jesús, en esta situación de esta persona con lepra y una persona ahora con esta enfermedad, el efecto emocional, el efecto social es muy fuerte, ¿no? Y vemos ahí en ese testimonio de esa manera, ¿no? Ahora, una persona para poder evitar que pueda contagiar, que pueda, de repente contagiar a otras personas, ¿qué tiene que hacer? Estas son unas recomendaciones que menciona la OMS, ¿no? Que debe permanecer en casa, estar en una habitación ventilada, tiene que estar lejos de otras personas, de los animales, que tiene que usar mascarilla, debe evitar todo tipo de contacto físico, abrazos, besos. Esta persona no debe permitir terminantemente que no tenga visitas, la ropa de cama, las toallas, todo eso se tiene que lavar con detergente y con agua caliente, ¿no? También sus platos, sus vasos, las tazas, todo lo que él utilice, también esté separado, ¿no? Por esta persona, esté separado para que solamente utilice estos platos, estos menajes, la persona que tiene es portador, ¿no? De este coronavirus. Entonces, vemos que la situación podría ser que, vamos a ver, ¿no? Que ya en el verso 13, Jesús, al ver a esta persona con lepra, ¿no? Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante dice que la lepra se fue de él, ¿no? Para ese entonces, como habíamos visto, la ley decía
que ninguna persona podía tocar algo que era considerado impuro. ¿Está bien? Por eso que nadie tocaba a una persona con esta enfermedad. Pero Jesús dice que tocó lo intocable, porque la ley judía prohibía tocar por ser impuro. ¿Está bien? En Levítico 5:2-3 dice eso, ¿no? Que todo objeto, todo animal muerto, alguien enfermo, por quizás una enfermedad en la piel, por todo eso se consideraba que era impuro y por lo tanto ninguna persona podía tocar aquello que era impuro. Jesús lo hizo, ¿no? Él mostró, en medio de todo, él por qué lo hizo. No lo hizo para desobedecer lo que la ley decía, sino para mostrar que él tenía el poder para poder sanarlo. Pero lo hizo con una actitud muy especial. Él dice, mostró compasión, mostró bondad por esa persona que estaba pasando por esa situación. Pero él también, ustedes leemos versos atrás, dice, si tú quieres, ¿no? Me puedes limpiar. Justamente, esta persona tuvo mucha fe en él, ¿no? Pudo mostrar su fe y de esa manera también pudo tener recompensa de que fue sanado. ¿Está bien? Vamos a ver entonces que la importancia de mostrar compasión y bondad. En esta ocasión estamos hablando del carácter de Jesús. El carácter de Jesús en base a que una persona que estaba pasando por una situación de discriminación, siendo excluido socialmente, y con esta enfermedad tan rechazada, él mostró en todo tiempo compasión y bondad. ¿Bien? Ahora nosotros, en este tiempo, ¿ya? Como algunos ya han estado contando, hubo un tiempo, un mes atrás, que la enfermedad podía estar lejana a nosotros. Pasaron semanas y la enfermedad posiblemente haya estado más cerca de donde nosotros vivimos. Entonces esta semana, o quizás las próximas semanas, podría pasar que un amigo, una amiga, un colega, un familiar, alguien muy cercano, pueda contagiarse de esta enfermedad. Y en esa circunstancia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros actuar? ¿Cómo podríamos imitar el carácter que Jesús tuvo, ¿no? De poder mostrar compasión y bondad con una persona que también está pasando una situación de alejamiento, de rechazo, una situación de abandono, ¿no? Una preocupación constante por saber qué va a pasar con él o con ella, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces, de manera práctica, ¿no? Quiero mostrarles cómo Jesús nos enseña a mostrar compasión y bondad ahora en estos tiempos, ¿no? En primer lugar, siempre estar en permanente comunicación con esa persona, ya sea un amigo, familiar, alguien cercano. Hoy en día tenemos diferentes formas de poder comunicarnos, ¿no? A través de teléfono, a través de las redes sociales, a través de una llamada por videoconferencia. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:11? ¿Quién lo puede buscar rápidamente ya que tenemos todos Biblia? El que lo encuentra primero lo puede leer con toda libertad. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Una vez más, Israel, para poder escucharlos todos. Sí. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Exacto. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra comunicación? Poder animarnos, ¿no? Poder transmitir confianza a la persona que pueda estar pasando por esta situación.
Ya sea que pueda sentir los síntomas, o tal vez ya tiene el diagnóstico, o tal vez es un familiar cercano de ese amigo o de esa amiga, y nosotros tenemos que mostrar siempre el deseo de poder animar a esa persona, de poder edificar, de poder compartir, que no está solo o no está sola, sino que el Señor también está con esta persona para poder darle sostén, darle apoyo, ¿no? Pero eso significa que tenemos que tener en cuenta que si conocemos de un caso, es bueno siempre mantener en reserva sus datos, ¿no? No hay necesidad de decir quién, nombre por nombre, sino saber que es una persona cercana, pero que tal vez no hay necesidad de que sea señalada o señalado, ¿no? Tampoco le podemos decir que, este, que por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué eso te pasa porque saliste o porque hiciste esto, ¿no? Sino mostrar comprensión y paciencia con esta persona que pueda estar pasando por esta situación, ¿no? Un segundo consejo que podemos también tener en cuenta para poder mostrar la compasión y bondad es que podamos apoyar a sus familiares, ¿no? Si tenemos contacto con sus familiares o con las personas que rodean a esta persona que puede estar portando esta enfermedad, también, ¿no? Poder mostrar ese apoyo no solamente en oración, ¿no? No solamente eh, eh, interesándote de estar expectativa, sino ver la forma de cómo poder apoyar, ¿no? ¿Qué dice 1 Juan 3:18 sobre eso? ¿Alguien lo encuentra? Dice, Yo hijitos lo míos, tengo, no dice, amemos de palabra ni hijitos de lengua, míos, sino no de hecho y amemos la de verdad. palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Decídanse, pues, chicos. A ver, ya que leyó hace poco, creo que a Israel, ahora puedo darle el pase a una de las chicas. ¿Quién leyó? Nélida. Nélida, ¿no? Nélida. ¿Puedes leerlo otra vez, Nélida, por favor? Nélida. Elida, Ya no quiere. Ya, Daniel, dale. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué interesante, ¿no? No solamente amemos de palabra, no solamente decir te aprecio y quiero y te animo, ¿no? Sino que también podamos hacerlo con hechos, con acciones tangibles. Y qué mejor si decir, ¿no? ¿Qué apoyo necesitan o de qué manera les podemos apoyar, ¿no? Esta semana, por ejemplo, muchas personas, hermanos de la iglesia, me han preguntado eso, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a tal o cual alguien que pueda estar pasando situación complicada, ¿no? Y siempre es importante eso, ¿no? Poder tener ese deseo de que no solamente sea de palabras, sino también de hechos, de acciones, ¿está bien? Lo otro, que quizás es un tema muy personal para cada uno, es un tema muy complicado para muchos, quizás sea también una situación que implique mucho también cuánto nosotros podemos desprendernos, ¿no? Es también poder mostrar compasión y bondad eh, dando lo que hoy necesitamos, ¿no? Muchas personas pueden estar necesitando, que puedan estar pasando por esta situación, puedan necesitar dinero, puedan necesitar los medios para poder alimentarse, ya sea víveres o medicinas, ¿no? Entonces, eso, ¿qué tiene que ver? Que es importante que nosotros no solamente nos quedemos en la relación de poder orar, sino también de poder desprendernos de aquello que Dios nos da, ¿no? Si sabemos que el dinero viene de Dios, si sabemos que los materiales vienen de Dios, entonces nosotros también tenemos que siempre velar por la necesidad de las personas que puedan estar pasando por esta situación. Pero eso sí, tengamos presente algo, que primero empieza por la familia, ¿no? Si tenemos algún familiar que pueda estar pasando, quizás no la enfermedad en sí, pero quizás sí la carencia
porque hoy en día nuestro trabajo o el trabajo de las personas vivan del día a día o sus recursos ya se vean más limitados, ¿no? Es algo que nosotros también tenemos que estar constantemente al cuidado y ver de qué manera podemos apoyar, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos hacer es eso. Dios lo dice, ¿no? El Señor lo dice. En Hechos 20:35 nos menciona mucho la importancia de recibir o de dar, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Pueden leer Hechos 20:35? ¿Quién lo tiene? Hechos, ¿qué? 20:35. Ya yo lo tengo. Ya vamos. Vamos, En ¿quién? todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ujú. Entonces, uno puede sentirse más dichoso cuando uno da que cuando uno recibe, ¿no? Y como les decía, veamos la necesidad de las personas que nos rodean, de nuestras familias, nuestros familiares, y después también podemos ver de los demás, ¿no? Es importante que nosotros podamos mostrar de esa manera compasión y bondad sobre las personas que puedan estar pasando situación. Es comprensible y es probable que muchos de nosotros podemos estar pasando por una situación también de dificultad, ¿no? Pero el Señor conoce nuestras necesidades y el Señor a veces nos retribuye con creces cuando nosotros también nos desprendemos de lo que tenemos para dárselo a la persona que tal vez necesita mucho más que nosotros. Hoy en día podemos sentirnos aburridos, cansados, porque estamos en casa y no tenemos mucho más que hacer, pero hay muchas personas que más bien quisieran estar en su casa, pero tienen que ir a trabajar y exponerse de la enfermedad de este coronavirus. Y ustedes han visto ya que hoy en día hay muchas personas que trabajan en supermercado, son policías, trabajan en la farmacia, profesionales de la salud, que están regresando a su casa, pero infectados, contagiados, y tienen que seguir también las recomendaciones de cuidado, y muchos de ellos también a veces, ¿no? Pasa a mayores y hasta pierden la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Sentir empatía, ¿no? Creo que en nosotros es importante que nosotros podamos ponernos en el lugar de los demás. Si estamos en casa, gracias a Dios por eso. Pero si tenemos que salir, que el Señor nos guarde para poder hacer lo que tengamos que hacer. Pero en todo eso, siempre agradecer al Señor porque tal vez no estamos pasando una enfermedad gracias a Dios, ninguno de nosotros estamos pasando por esta situación, pero si se presentara, igual, reconocer que es el Señor quien nos va a sostener, que tenemos este grupo para poder apoyarnos y para poder estar siempre al tanto del otro. Esta semana les decía, ¿no? Qué importante es que cada uno de nosotros podamos tener contacto entre nosotros. Quizás hoy en día está prohibido el contacto físico, ¿no? Así como fue en el tiempo de Jesús, nadie podía acercarse y tocar a una persona con lepra. Hoy en día también nadie puede ir a acercarse a una persona y tocar a una persona con COVID, pero hay otro tipo de contacto. Y ese contacto lo podemos tener a través de nuestra oración, a través de nuestra comunicación con ellos constante y a través de nuestro apoyo, ¿no? Nuestro apoyo en donde podamos desprendernos de lo que quizás podemos saber que eso viene de Dios, ¿no? Último mensaje que quiero compartirles dice que en tiempos de COVID-19 no pensemos solo en lo que Dios nos concede, ¿no? Gracias, Señor, por lo que tú nos das y le pedimos también, ¿no? Pero también pensemos en cómo el Señor, como Jesús, también trató al prójimo en esos tiempos de lepra, ¿no? Si hoy en día vivimos tiempos de COVID-19, tengamos presente cómo nosotros podemos apoyar y cómo nosotros podemos estar al pendiente de otras personas que pueden estar pasando esta experiencia que para muchos puede ser traumática, pero en medio de todo eso sabemos que el Señor se glorifica, ¿no? Cuando nos da o cuando nos quita, el Señor al final se glorifica.
Y eso tengámoslo presente en todo tiempo, ¿no?